Romina, porque vos no sabés lo que nosotros estamos estudiando. Yo también decía lo mismo, si a mí me llegan a decir, yo no estoy preparada, pero por las palabras que nos están dando, me tengo que sujetar. Es que trabajamos nosotros mismos después la bendición y nos quejamos. Ajá, estamos retrasando la bendición. Cuando uno no sabe, viste, a uno se va. Voy a contar algo íntimo en casa, ¿no? No podés, y yo siempre se me vuelan los actos, ¿viste? Perdón, Me acordé de la... ¿Ah, del mono? Y yo, mi hermano, empezó... Y vos, la del mono, la del mono. Diana, escuchame, porque vos no estás escuchando hoy. Después me acomodé para el otro lado. La idea es que estés... Y yo oraba para que se fuera. O sea, ¿no? Que no Yo oraba quede... para que se fuera. Cada una de ustedes tiene un llamado, ¿no? Quizás no está ejerciendo ahora lo que el Señor la llamó, pero todo tiene su tiempo. ¿De a poquito? Hay que empezar, hacer una compañía hay que empezar, de a poquito. Ya estamos muy contentos con cada uno de ustedes, realmente es una bendición para nuestras vidas verlos acá. Es una bendición, realmente yo me pongo muy feliz. perfecta de vuelta, ¿no? Digo la verdad. Sé que costó, pero bueno, estamos acá otra vez. Casi falta, digo la verdad. Ajá, y sí, siempre pasa. La cuestión es estar siempre en el casi y romper el casi. Estar. ¿Oramos? ¿Qué les parece? Señor y Dios, te damos las gracias, Señor, por este maravilloso día. Gracias porque estás con nosotros, Señor, nos cuida y nos bendice, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de servirte a ti, Señor. De estar delante de tu presencia, de aprender de ti, Señor. Tú nos das esa posibilidad de poder comprender tus cosas, Padre. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo está abriendo nuestros oídos espirituales en el día de hoy para poder comprender lo que tú tienes para enseñarnos, papá. Podamos entenderlo y ponerlo por obra, Señor. Te glorificamos, mi Dios, y hazte dueño de este lugar como ya lo eres, Señor. Y también de nuestro corazón. Te amamos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bueno, después seguimos hablando de la reunión de mujeres, va a estar muy, pero muy bueno. Pero queremos empezar en el día de hoy con bases cristianas. Bases cristianas. ¿Qué separación hay o qué diferencia hay entre nosotros y las demás religiones? A ver, pongámoslo ahí, católico. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Nosotros tenemos una base fundamental que es Cristo Jesús. Lo católico también dice que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová también dice que Cristo es Dios. ¿Qué base tenemos? ¿Cuál es la base que nos separa a nosotros de las demás religiones? Imágenes, eso, si nosotros no. Hay religiones que tampoco tienen imágenes. Marcamos la diferencia porque somos realmente el templo de Dios y no somos una imagen para adorarla a un Dios muerto. Tenemos un Dios vivo. Nosotros tenemos un Dios vivo. Ellos dicen que Alá está vivo, los musulmanes. Dice que Jesús Mahoma resucitó. fue subido al cielo vivo. O sea que Mahoma también está vivo. Jesús Al diablo resucitó. ninguna cosa le salió bien y a Cristo sí. Ahí resucitó, muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué es la diferencia? Nosotros tenemos que saber la defender ley de nuestra fe. Cristo. Cuando vienen los católicos nos dicen, es el mismo Dios. No. Hay una diferencia. No es el mismo Dios. Muy grande. Cuando nos dice los testigos de Jehová, dice, bueno, Cristo muerto en una cruz. o los mormones dicen, somos cristianos. Una vez yo la agarré a mi vieja justo, bajo, yo vivo arriba, mi vieja vive abajo, y estaba hablando con dos hombres con camisas blancas, cartelito azul. Dice, mirá, son cristianos también. Mira acá, mormones, decía. No, no son cristianos. Usan el cartel del cristianismo. Cada de cristianos todos, pero no son cristianos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y las demás religiones? Nosotros, cuando nos separamos de la iglesia católica, allá con Martín Lutero, salió algo que se llama las 5 solas. ¿Conocen las 5 solas? Las 5 solas es lo que a nosotros nos separan de todas las demás religiones y son las que marcan la fe del cristianismo. Nosotros tenemos que aprender esto, nosotros tenemos que saber defender nuestra fe. Ahí nació la fe protestante, en cierta manera, con las 5 solas. Así se le conoce, está en latín. O sea que son 5 solas. No sé cómo se llama. Porque está en latín, ¿no? Yo no lo voy a escribir en latín porque ustedes no saben latín. Entonces, yo tampoco. Como ustedes no saben latín, yo tampoco voy a saber latín. La primera sola, no me acuerdo el orden, es que
solo Jesús. por fe. Nosotros entendemos que la salvación es solamente por fe. No tenemos que hacer ningún tipo de rituales, ningún tipo de acto. Nosotros solamente aceptamos a Jesús y eso es suficiente para ser salvos. La primera sola que nos separa de todas las demás religiones es Por fe. solo por fe. ¿Mm? Nosotros somos cristianos y salvos solamente por nuestra fe. ¿Mm? Como dijo Martín Lutero, ahí fue cuando se dio cuenta. Dice que ahí le cayó la ficha. Por fe, el justo será justificado por la fe. Así es. Entonces Martín Lutero ahí le cayó la ficha y dice, ¿cómo puede ser esto? Claro, Si están vendiendo indulgencia para ir al cielo, claro. si están Una vendiendo... indulgencia del Vaticano y sos salvo. Claro, y Lutero se dio cuenta que eso no es así. Sí. El justo Que por la solo por fe, No por obras. no por obras. fe. El justo. ¿Mm? Esa es la primera sola. ¿Entendieron? Así es. La segunda sola dice que solo Cristo. Solo Cristo. La autoridad pertenece solamente a Jesucristo, a ningún otro. No hay Virgen María, no hay mormón, el ángel Mormon, no existe nada que no sea Cristo. Cristo. Esta es nuestra segunda sola. La tercera sola es solo por gracia. Por gracia. Nosotros vivimos por gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, estamos todos en el horno. No es porque vos seas mejor que yo, no es porque yo sea mejor que vos, y yo merezca más misericordia que vos. No. Estamos todos en el horno, Así es. Somos una cosa. Claro. solo por gracia. ¿Sí? No es que el Papa sea un elegido de Dios, entonces por eso es diferente a nosotros, tenga más superioridad. No, no. Nada que ver. Nada que ver. Solo por gracia. La 4 es solo o sola escritura. Nosotros entendemos que solamente la palabra de Dios es la máxima autoridad. Dios habló solamente una vez a través de la Biblia, a través de... ¿cuánto? Estos mamiendo. 3.000 años de Biblia. Y después hoy en día nos dejó la Biblia para hablar. Dios nos habla siempre a través de su palabra. Eso es la Biblia. La Biblia cuenta desde el comienzo de la humanidad, el comienzo de todo, hasta la venida de Jesucristo. La boca de Dios. Así nos va hablando la Biblia constantemente. Solo escritura. A mí no me venga con un edicto del Papa, que para los católicos el edicto del Papa tiene exactamente la misma autoridad que la Biblia. O sea que lo que dice el Papa es infalible. Si el Papa dice algo, así es. O es infalible. Eso es lo que piensan los católicos. Después los demás dicen que no, que hay otro libro más, que es el libro del Mormón. Sí, en esta lista. Últimamente aparece mucha Pero el Señor- publicidad del libro del Mormón. El Señor dice que ni una copa ni un punto, maldito sea, anatema. Muy bien. ¿Leyeron ese versículo que dice ella? Amén. Que está en Apocalipsis al final. Sí. El maldito aquel que agregue una coma. Ni una jota, ni una coma, ni una... ¿A qué se refiere? A que no se puede cambiar nada de la palabra. No está hablando de la palabra de Dios. Maldito sea. No habla de la palabra de Dios. Porque en ese momento, cuando Juan escribió eso, no existía la palabra de Dios, como la tenemos hoy en día. Pasa que nosotros lo vemos todo el libro cerrado, Claro. se nos hace fácil pensar que habla de todo. Pero realmente cuando Juan decía, maldito aquel, está hablando solamente del Apocalipsis. Y aún ni un ángel que nos predique. Después hay otro versículo que apoyan eso. Pero cuando usamos ese versículo tenemos que tener cuidado. Porque no está hablando de la Biblia entera. Está hablando solamente del libro que está escribiendo Juan. Entonces tenemos que aprender también a hacer hermenéutica, se llama eso. Empezar a buscar a quién está hablando, por qué está hablando, qué está diciendo. ¿Se entiende? Porque si no, mezclamos todo Sí. y usamos ese versículo buenísimo para decir que cualquiera que mueva una coma. Ustedes saben que la Biblia no tiene comas, No. no tiene puntos, no tiene vocales. Y no Pues el idioma original hebreo no tenía puntos, no tenía comas y no tenía vocales. Era todo consonante. O sea que está maldito. Sacan la palabra verbo. Pero o sea que si vemos bien, si usamos el versículo que usé yo en el recién, está maldita la Biblia. Por eso tenemos que tener cuidado como de qué estamos hablando. Claro.
Cuando ya Juan escribió el Apocalipsis, lo escribió en griego. Ya en griego sí había comas. Ya sí había vocales. Ya sí había puntos. ¿Se entiende? O sea, que tenemos que tener cuidado. Pues si no, viste cómo se puede usar. Lo que dijo ella, yo te lo puedo usar para decir toda que, la Biblia. para toda la Biblia, decir que la Biblia es maldita. Y no es así. Después hay otro versículo que sí, como dice ella, apoyan el hecho de no tocar la Biblia, que ya está cerrada, es así y punto. No carga mano. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener cuidado con eso de hacer mucha homilética sobre lo que leemos, porque te aseguro que hay versículos, y lo vamos a tocar más adelante porque no vamos a tener tiempo sino ahora, que cambiamos tanto de contexto que no nos damos cuenta y lo predicamos y lo hacemos y pensamos que es así. Por ejemplo, el dador alegre. ¿Escucharon del dador alegre? Se lo voy a explicar en otro momento porque se nos va a ir mucho tiempo. Pero no está hablando de la ofrenda de todos los domingos. Está hablando de otra cosa. Por eso hay que leer, hay que saber para poder entender esas cosas. ¿Sí? No lo vamos a hablar ahora porque no hay tiempo. Solo escritura. Solamente la escritura para nosotros es palabra de Dios. No me vengan con otra cosa, que un profeta soñó algo que va en contra de la Biblia. No. Yo soñé algo que va en contra de la Biblia. No me interesa. Es lo que comí anoche que me cayó mal. ¿Se van entendiendo? Que no venga el Papa a decirme otra cosa que no esté en la Biblia. No me interesa. A mí solamente me interesa lo que está en la Biblia. Pues esta es toda la revelación de Dios. Dios nos dio una revelación que está toda acá adentro. Después a vos te puede iluminar para poder entender lo que hay acá adentro. Pues a vos no te puede revelar cosas. Esta es una palabra mal usada. Dios me reveló. Yo me paro acá y te doy una revelación. No. Dios no me puede revelar nada porque ya está todo revelado. Si yo digo, Dios me reveló, estoy diciendo que le faltó ponerlo acá. Entonces me lo reveló a mí para que yo te lo diga. No. Dios me iluminó el entendimiento para poder comprender la revelación de Dios. De repente algo que yo no veía, lo veo. Entonces me iluminó, entonces yo te lo comparto. ¿Se puede decir Dios me mostró? Dios me mostró, es una forma de decirlo, pero más que nada habla de iluminar. Con el entendimiento está oscuro, entonces cuando entendemos la palabra de Dios nos ilumina y podemos compartirlo. Claro, ¿Sí? nos capacita, nos enseña, nos instruye la Biblia, ¿sí? Todo. Solo por fe, la fe es la salvación. Solo por Cristo, solo Cristo ha sido el Cordero para que nosotros podamos ser salvos. Solo por gracia, estamos vivos solamente por la gracia de Dios. Solo la Escritura es la palabra de Dios. Y la última de todas es sola No tiene matecito, mirá. a Dios ¿Está amargo o dulce? sea, No, tenés que... Vení que te pongo. solo a Dios sea la gloria. Así es. Nosotros no le damos gloria a nadie más que no sea a Dios. Gloria a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Cuando nosotros nos viene un católico y dice somos iguales, no, porque usted no tiene las 5 solas. ¿Y eso qué es? Usted no le da la gloria a Dios. Usted le da la gloria a la Virgen María, a San Expedito, a San Cayetano y a San todo lo que se le da la gana. No tiene nada que ver con nosotros. San Conchito también. A San Conchito. Nosotros solo le damos la gloria a Dios. No se la damos a un papa, no se la damos a un líder, no se la damos a nosotros mismos. Nosotros mismos, no, también no, gracias. Si nosotros mismos hacemos algo bien, no es porque lo hagamos bien por nuestra propia naturaleza o por nuestras propias facultades. Si hacemos algo bien es porque Dios nos dio la capacidad para hacerlo. O sea que ¿para quién es la gloria? Para Dios. Para Dios. Nosotros nunca nos podemos quedar con la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora el Dios no tiene problema con la fama. Dios te puede hacer famoso. El tema es con la fama, yo tengo que cuidarme mucho de no agarrarme la gloria. Yo puedo ser famoso y darle la gloria a Dios. Hay muchos cristianos que se quisieron gloriarse con lo que es de Dios. Con el talento de Dios. Claro, el talento que le dio Van a Dios. gloria. Por ejemplo, el que canta Yo no soy esclavo del temor, Sí. el que le agarró cáncer. Ah, me falleció sí. al final. Claro, falleció. Pero bueno, eso porque se quiso gloriarse en las cosas que Dios le dio a él. Entonces Dios ve el corazón de uno. Uno es un talento que tiene que cuidar. Claro, y pertenece a Dios. Y es de Dios y es para la gloria de Dios. O sea que nosotros todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Sí? Por más talento que tengamos, por más lindo que yo cante, no es por lo que yo cante lindo, sino porque Dios le dio a usted oídos lindos para que puedan entender. Cuanto más bajamos, más nos aman. Solo por fe, ¿se entiende, no? Es justo por la fe. El justo por la fe vivirá.
Solo Cristo, por el sacrificio de Cristo, somos salvos. Solo por gracia, solo por la misericordia y gracia de Dios, seguimos. No hay nada especial en nosotros. Eso es algo que la autoayuda que ha salido últimamente ha levantado mucho al ser humano. En el ser humano no hay nada especial. Nosotros somos pecaminosos y siempre vamos a caminar hacia el pecado. Si no fuera por el Espíritu Santo que nos tiene agarrado de las narices y nos lleva a la santidad de Dios. Si nosotros nos vamos un poquito del Espíritu Santo, enseguida nomás nuestra carne se va para el lado oscuro. ¿Se acuerdan lo que una clase pasaba? Enseguida nomás se va a ir. Así que solamente por la gracia de Dios, solamente la Escritura. No me vengan con nada que no sea la Escritura. Si vos me querés decir algo, no hay problema, sentémonos, trae tu Biblia y hablamos. Así es. No hay problema. El problema, aparte, la palabra no entra en contienda con nadie. Claro, la El palabra habla en no. paz. Yo no la discuto la palabra, que lo dice la palabra. Y la quinta es, solo a Dios sea la gloria. ¿Sí? Así que, ¿qué nos separa a nosotros de las demás religiones? Las 5 solas. ¿Se entendió? Perfecto, no somos una cosa. Está muy claro todo eso. Bueno, entonces vamos al estudio. Estoy sacando la cuenta, me parece que tenemos por lo menos para 3, 4 clases más. Máximo me pongo a hablar de estas cosas y se nos va bastante el tiempo. ¿Trapo? Sí, está por ahí. Ya, mirá, en la silla. ¿Sabes cómo tenemos que sacar el jugo, no? Va, ¿anotaron ya? Todo. Después lo Ustedes saben que el cuadernillo tiene sus hojas blancas acá por si quieren seguir a anotar acá. Mira. Sí, Ustedes saben eso que... Por eso lo hicimos así con las dos caras. sí, para mantener O sea la que si alguien autoridad te de pregunta, Dios. ¿cuál es, por qué, cuál es tu base? ¿No? Son las 5 solas. Claro, o sea que hay que responder esto, no Exactamente. una sola cosa. No, una sola cosa es medio incompleto. Claro. No, yo entendía que la diferencia es bueno, que nosotros también ellos creen en Cristo, pero no saben que el único camino es Él para la salvación. Claro. Ellos se refugian en la Virgen María, en el Santo, en todo. El camino de ellos es ancho, el de nuestro es angosto. Vale, Solo ahora ya por aprendí. eso, porque Ah. gracias solo por escritura. Pasa que si le tenés que dar una buena explicación, les cerrás van a todos los entender, caminos. es que no lo van a entender igual ellos. Pasa que la buena forma de cerrar Si todos los nosotros caminos... mismos que estamos y tenemos la Biblia, imagínate la que no sabe. Es como que a un bebé le quiera enseñar a leer, que rápido, no podés. No. Todo el tiempo. Lo vamos a aprender, lo vamos a aprender. Capítulo 3, ¿puede ser que quedemos ahí? Autoridad delegada. Sí. Bien. ¿Te paso? No, está bien, ¿no? No, si querés. ¿Dónde es? Esto mío es autoridad delegada. Capítulo 3. Cuando yo te diga pará, La pasada con María y... Dice, el obedecer a las autoridades delegadas y el ser autoridades delegadas, ¿no? muy bien. Los hijos de Dios debieran no solo reconocer a la autoridad, sino también buscar a aquellos a quienes deben obedecer. El centurión le habló al Señor Jesús diciendo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo abajo a mis órdenes soldados. Mateo 8:9. Era de veras un hombre que conocía la autoridad. Hoy día, así como Dios sustenta todo el universo con su autoridad, de la misma manera, también junta a sus hijos por medio de esa autoridad. Si alguno de sus hijos es independiente y confiado en sí mismo y no está sujeto a la autoridad delegada de Dios, el tal no podrá jamás realizar la obra de Dios en la tierra. Muy bien, eso se llama autosuficiencia. Si vos te crees autosuficiente, estás en el horno. Y ahí está la palabra de Dios que dice, sin mí nada podés Claro, hacer. ahí entra la palabra esa, sin mí nada puedes hacer, pues se cree que de repente yo soy una superestrella que puedo hacer todo solamente por mi talento, mis posibilidades, y quizás lo pueda hacer, porque Dios ha derramado en los hombres las capacidades increíbles. El problema es que esas capacidades no le dan la gloria a Dios, Claro. y si lo que hacemos no le da la gloria a Dios, no sirve para nada. Es en vano. Por más bueno, por más perfecto que hagamos las cosas, lamentablemente no sirve para nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Y muchos predicadores creo que se glorían ahora, ¿no? En estos tiempos. Hay muchos predicadores que lamentablemente, te das cuenta con la forma de hablar, pues empiezan yo. Vos cuando en la predica metés mucho el yo te predico, yo te digo, yo declaro, yo. ¿Y vos quién sos vos? Yo quiero ver al La palabra Espíritu. dice la palabra, claro. Yo
quiero ver el espíritu que hay detrás. No te quiero ver a vos. Mucho, viste que es el yo, Sí, y yo. porque yo. El yo se le puede pegar en la frente. Después hay otra yo cosa. sanea tanto, porque yo levanté un paraíso, porque yo. No. Ahí te das cuenta, cuando lo escuchás hablar, nosotros tenemos que aprender a autoministrarnos, que es otra cosa. Una cosa es ser autosuficiente, otra cosa es nuestra autoministración. Nosotros, si bien tenemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, para ir a ellos en tiempo de necesidad, está bien que lo hagamos, están para eso, nosotros tenemos que aprender también a autoministrarnos nosotros mismos. No salir corriendo por cualquier cosita al pastor, pero eso lo mismo te pasó ayer, te pasó antes de ayer, te pasó antes de ayer y seguí con lo mismo, te va a decir el pastor. ¿Puedo contar Sí. algo? Por ejemplo, yo con la situación de mi suegro que venía pidiendo oración, ¿no? Llegó un momento, bueno, más allá que le conté a la pastora, yo mismo me fui a los pies del Señor y le entregué esa carga al Señor. ¿Entendés? Porque fue que me hizo una carga tan tremenda que no pude dormir como 2 o 3 noches, no dormí porque me cargué tanto, pues digo, pero ¿por qué me preocupo si está todo en tus manos? Le dije. Entonces se lo entregué todo al Señor. Y tengo testimonio. Mi suegro hoy apareció en la casa. Ajá. Con 2 bolsones y una garrafa. Oh. La mina lo echó. ¿Lo echó directamente? ¿Y se quedó con la casa? Y gracias a Dios no. Oh. No porque yo me paré de frente y dije que no podía vender la casa. Uno, porque está casado mi suegro y mi suegra no le va a dar la firma. Lo tuvo una semana en la casa. Yo dije, bueno, estos días averiguó a los abogados y la abogada le ha dicho que no podía hacer nada. Lo fletó. Pero doy gracias a Dios que no le pudo vender la casa. Gloria a Dios. Dios sea muy bien. Así que hay que seguir orando para que también corte con los trabajos porque la mujer hace trabajo. Trabajos de hechicería, bombería. Y él está trabajando. Que venga y cortamos. Que Sí, venga sí. y cortamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que es un testimonio bueno. Que me puede dar cuenta que no. Pero Dios sabe que no sé si me reveló que. Pero cuando yo la vi a esa mujer, automáticamente vino viuda negra. Ajá. Dios te Esa iluminó sobre palabra, eso. ¿Ves? claro, se reveló, pero me iluminó que era viuda negra y es así. No es la primera vez que esta mujer hace eso. Sí, gracias a Dios que no le pudo vender la casa. No, porque bueno. Pero fue una carga que tuve, es verdad, y bueno, aprendí a entregarle al Señor, le dije, Señor, si vos conoces el corazón de ella, que tiene malas intenciones, sácala. No sé cómo vas a hacer, pero sácala. Y Dios respondió. La voló, ¿viste? Así que Cuando sí. nosotros le pedimos las cosas a Dios, Sí, Dios responde. Por eso que está atento a sus oídos, están atentos a nosotros, claro. a los justos. A los pecadores no. Pecadores se los queda totalmente desechado. Dice que Dios pone distancia Por con los ejemplo, soberbios. Claro. Por ejemplo, yo tenía concepto erróneo, ¿no? Que dice que Dios ama al pecador y no al pecado, y es mentira. No, mentira. Dios no ama ni al pecador ni al pecado. Dios ama al ser humano, pero no al pecador ni al pecado. Eso lo discutimos en Sí, la clase. sí, me quedó. Te Pues quedó yo eso. tenía error, sí, Dios ama el pecado, pero no amo tu pecado, le decía. Y claro, erróneo era mi palabra, sí. Ujú. Ah. Pero bueno, no, Mientras que no vos estés en responde. pecado, sos enemigo de Dios. Punto. Así de simple. Si vos estás en pecado, sos enemigo de Oración Dios. es abominación, dice. Ujú, esa abominación, tu oración, Dios no te escucha, nada. Cuando vos estás en pecado, te Y a constituís. uno cree que estando en su casa ahora, estando en pecado, Dios no escucha. No, no te escucha. Por más que nosotros le digamos, sí, orá para que Dios te escuche. No. Primero te tenés que arrepentir, pedir perdón, aceptar a Jesús y Dios te empieza a escuchar. Pero también entra la misericordia, que Dios puede hacer por misericordia, ¿no? Claro, vive solamente por la misericordia. misericordia, la salpicadura de la misericordia de Dios. Claro. Nosotros vivimos bajo el río de Dios. Amén. Claro. Los otros viven bajo la salpicadura. Por eso mismo no hay que irse del camino de Dios. Hay que estar adentro y cubierto. Nosotros tenemos que aprender a autoministrarnos, que es otra cosa a la autosuficiencia. Autoministrarlo sería saber leer la palabra, buscar una palabra todos los días para mí, se llama devocionales, orar, tener nuestro tiempo con Dios, crecer uno mismo, no esperar de los demás para crecer, sino a pesar de que están los demás creciéndote y dándote una guía, yo en casa sigo. Cocinarte sola, digamos, una forma de decir. Claro. ¿Se entiende? No solamente los domingos o los sábados a la tarde que nosotros aprendemos. No. Dios a mí me puede enseñar todos los días. Y vos podés venir acá el sábado que viene y decir, mira lo que me enseñó Dios. Wow, lo escuchamos. Y yo te puedo llegar a guiar si viene de parte de Dios realmente. O si por ahí tu conocimiento, tus experiencias personales te van desviando. Pero lamentablemente usamos mucho las experiencias personales para ponérsela a Dios como una característica de Dios. Y no es así. Dios trabaja de una forma diferente conmigo, con ella, de formas diferentes. Así es. O sea que yo no puedo con mi experiencia personal decir, Dios se mueve así. No, Dios se movió así conmigo. Y si lo hizo conmigo,
lo puede hacer con vos. Quizás de otra manera, Amén. ¿entendés? Amén. Pero lo puede hacer, porque lo hizo conmigo. Es una cosa. Ahora pensar que no, vos tenés que hacer Hacer lo mismo, ¿no? exactamente los mismos pasos que yo seguí, porque si no, no es. No, todos somos diferentes. Claro, si no es un hechizo. Es más tirando a pócimas. Dame 100 gramos de esto, 100 gramos del otro, hago una pócima. Es un O trabajo. iguales. No es así. Con Dios, Diferente. Dios es con bueno. cada uno es diferente. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo tengo que aprender a autoministrarme. ¿Sí? Todos los días leyendo la palabra, leyendo un devocional, compartiendo con mis hermanos, nutriéndome del cuerpo. Porque nosotros somos un cuerpo y somos nutridos por el cuerpo. Pongámosle que yo me corte el dedo y lo deje el dedo acá. Ese dedo, ¿qué le pasa? Se muere. Después no lo podés Le duele porque toda la queda- mano. claro. Te duele la mano, todo el cuerpo se duele, pero el dedo ese, ¿qué le pasa? Se muere, Se muere el dedo. Está muerto, ¿qué más le pasa? se pudre. Se empieza a pudrir. O sea que nosotros cada vez que no estamos en contacto con el cuerpo, estamos alejados, nos empezamos a pudrir directamente. Es un ejemplo clarísimo. Llega un momento que se llena de gusano y que... Sí. Haría la prueba ahora, pero... Y se le injerta otra vez y vuelve a vivir. Eso es lo maravilloso de Dios, que solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Así que nosotros tenemos que aprender a autoministrarnos, no es lo mismo que... Algo natural, no se te estás podrido, estás podrido. Ahí está la misericordia. Llega un momento donde- Vuelve de vuelta. Tenemos que tener cuidado. Amén. Así que vamos a empezar a autoministrarnos nosotros mismos. Y a compartirlo con el cuerpo. Porque si vos no haces eso, ahí sí hay autosuficiencia. Yo me administro a mí mismo y no me interesa nada lo que opinen ustedes. No, pará. Ahí hay autosuficiencia. Yo creo que Dios me habla solamente a mí y lo que ustedes dicen no me interesa. Y no es así. Yo tengo que decir, mirá lo que Dios me mostró, lo que Dios me iluminó. Y vos tenés que decir, amén, a ver, sí está en la palabra, lo veo, qué bueno. Muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo que el otro diga, mira, no lo veo en la palabra así. Siempre pasa cuando buscamos pareja. Eso pasa mucho a los adolescentes y siempre lo aconsejamos a los adolescentes. Cuando yo empecé en los bautistas, cuando yo era líder de jóvenes, y para que los jóvenes se pongan de novio, me tenían que traer cada uno por separado versículos bíblicos, que apoyaran que tenían que estar juntos. Después de que antes que pasara eso, escuchá esto. Bueno, vienen con todos esos versículos, todos, nos sentamos, charlamos, Dios me mostró esto, Dios me mostró esto, bueno, vamos a orar. Lo tenés orando por lo menos 6 meses, sin ser nada. Llegó el momento de ser novios. Bueno, ahora la iglesia les permite ser novios. Jueves y martes. Vos podés ir a ver solamente los jueves y los martes y no quedarte más de las 10 de la noche. Sí, No quedarte a comer, solamente ir a visitarlo a la puerta. así es. Si no, Pero si eso, no, ¿en qué tiempo? Así por lo menos ¿Se cuidaba? 2 años. Claro. Y después de ahí viene el matrimonio. Porque el noviazgo no es para probar a ver si va o no va. No, el noviazgo no es para eso. El noviazgo es para que ya hagamos planes de cómo vamos a servir al Señor juntos. Porque si yo estoy orando, vos estás orando, y a Dios a vos te confirma y a mí me confirma, ¿qué tengo que conocer de ella? No. Ahora el problema es si yo no oro. Me gustó ella y todo, yo empiezo a buscar versículos para que me diga que sí. Es otra cosa. Sí, de verdad. ¿Se entiende, no? Es otra cosa. Pues si yo dejo a Dios que realmente me guíe y tengo un corazón abierto. Por eso mismo a los adolescentes les cuesta mucho venir a compartir esas cosas con nosotros, los jóvenes, Sí. con los líderes. Me acuerdo que les costaba mucho, teníamos que correr por todos lados. Hermano, te vieron en la plaza con la chica, ¿qué pasó? Y sí, pasa que teníamos ganas de estar ahí. Desobediencia. ¿Por qué lo hiciste a escondida? Ya el hecho de haberlo hecho a escondida, algo está pasando en tu corazón. Todo lo que se hace a escondida, hay algo mal en tu corazón. Así que arranquemos de ahí en adelante. Una pregunta, ¿no? ¿Sí? Todos los casos no son iguales. Pasa que todo depende de hasta dónde Dios te confirmó realmente. El tema es que si Dios te lo confirma realmente, yo he visto matrimonios preciosos en el Señor, que han nacido así. Tanto más su tiempo, no hay apuro, no hay carne acá en el medio. Don el celibato. Es lo ideal. Es lo ideal. Pero pasa a nosotros mismos. Por ejemplo, el mío. Yo lo conocí en el mundo. No había aceptado Cristo en mi vida. Y yo no me quería juntar. Y no me quería juntar. ¿Vos a tu casa? ¿Sí? Y esa humildad y esa mansedumbre y esa cosa, porque mi carácter era volada de pato. Y se quedó.
Bien, ¿ves? Te agotó. Pasa que a veces tenemos que entender que Dios hace Y misericordia. de los después demás. acepté a Cristo. Y yo le decía, y voy a los pies de Dios y digo, ¿por qué, Señor? Si vos sabías esto, Ujú. ¿por qué pusiste este hombre adelante? Porque no te tomaste tu tiempo, ahí está la Porque respuesta. lo conocías. No, pasaron años. Ah. Estamos hablando de que pasaron años. Pero él. Yo estaba en el ¿Sería el yugo mundo. desigual, puede ser? Y pasa que puede ser un yugo desigual. No, yo estaba en el mundo. Claro, estaba en el mundo. Claro, dos en el mundo. Porque yo busco la palabra de decir, Ahora lo bueno, conecto, dejo a este hombre porque no acepta a Te vas a Cristo. ir ahí, claro, no podés. Te vas a ir. Y en la palabra escrita está Ujú. que maldición trae sobre él. Ujú. Yo lo acepté en el mundo y yo clamando a Dios, ¿por qué si vos sabías, papá? ¿Por qué me hiciste esto? Si yo no me quería juntar. Pues tiene algo mejor. Y sin embargo, acá está. Ujú. Se trata de Pero cosas. Dios lo que hace cuando Es un pasa santo así, tu marido. Dios agarra todo lo que está mal, ¿no? Porque si una persona no Y a vuelve... través de él fue, yo creo que moldeando, bajando Tu carácter. el LD. Ujú. Y sí, si Sí, yo sí. andaba en el mundo con una navaja, y ahora ando con la espada. ¿Cómo me voy a decir? Dios nos va moldeando, Cambio de ¿no? tierra. Cambio de Es para moldarte, olvídate. ¿Cómo Sabri? Pero Bueno, Él restaura todas las cosas. Dios restaura Él todas las restaura cosas. todas las cosas. Sí. El hecho de ponernos bajo el sometimiento de Él y que Él la restaure. Exactamente. ¿Estás de acuerdo en ahí? Y que Dios sea la voluntad de Dios en hacerlo. A veces Dios saca algo para dar algo mejor. Yo creo que era patarme a mí, porque Son los misterios de Dios. La cuestión que nosotros tenemos que seguir siendo claros. Porque tanto, primero y principal que a Dios no se le pregunta por qué. Dios hace su voluntad. Ajá. Yo lloraba y lloraba en tu presencia y decía, pero ¿por qué si está escrito y ahora no lo puedo dejar? ¿Vos sos casado ya? Ah, sí, también. ¿Pero por qué no lo podías dejar? No entiendo. Y porque cuando yo acepté a Cristo y claro, leí la palabra Sí. y decís, ¿y ahora? Te dejo. Claro, porque ellos ya eran pareja. No, no es cuestión de te dejo, es cuestión de tomar una decisión. Claro. Cuando vos estás en esa situación así, vos lo que tenés que hacer es tomar una decisión. Por más que haya papel o no haya papel en el medio. Yo acá entiendo esto de parte de Dios. Ahora, ¿qué hago? ¿Decido seguir en esta relación o decido cortar esta relación y hacer lo que realmente Dios me está pidiendo que haga? Cualquiera sea de las dos. Yo tengo que tomar una decisión. No es cuestión de que porque dicen que es así, es así. Con ese concepto, una chica de 16 años que queda embarazada se casa con el padre del pibe. Está 4 años, 5 años, 2 años, 1 año, el padre del pibe, y lo casamos, ¿por qué? Porque la embarazó y bajo Dios tiene que estar embarazada, tiene que estar casada. No es así. Es cuestión de decisiones, Dios lo sabe eso. La voluntad perfecta de Dios era esta. Yo me desvié de la voluntad perfecta de Dios desde que nací, no lo conocía, me conocía. Entonces yo en un momento de mi vida me encuentro con Cristo y yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago con mi vida? ¿Realmente este es el hombre que yo amo, que yo quiero pasar el resto de mi vida? Dios, ¿este es el hombre? Si Dios me dice que sí, bueno, sigo. Ahora si Dios me dice, mira, no. La prueba está, que hoy en día soy viuda. Ujú. Porque pedí el divorcio, iba y pedí, ese hombre no se podía ni hablar, que para descanse. Y bueno. Claro, mucha gente se casa lamentablemente por eso, porque querer estar en obediencia a Dios sin entender el hecho de que yo tengo que tomar una decisión Yo me casé a los 19 años en el mundo. en el mundo. Ujú. 20 No, pero yo doy un ejemplo general, no en tu caso. Claro. Y bueno, me separé, viernes de género, etcétera, etcétera, etcétera. No me junto más. Apareció este hombre, Ujú. para mí es una bendición, No. porque cambió totalmente mi Bien. vida. Dios tiene algo Más, mejor. oraba y oraba y decía, Señor, no, después de que acepté a Cristo, Ujú. pero ya estábamos juntados en el mundo. Claro. Ujú. Y yo decía, Señor, a ver, si lo dejo es maldición para él. Problema de él. No, pero tampoco no le des de piedra del tropiezo tampoco. Pasa que si Dios a mí me dice, No mira, es de hay que piedra cortar de esto, tropiezo porque- listo. Me pasó a mí. Me pasó y tuve que hacer. O era seguir a la iglesia o quedarme con él. Porque, a ver, Porque me servía de hay piedra de hombres tropiezo. que Siempre me dicen que metía no vayas a la iglesia, y decía no. que yo vivía más en la iglesia que en casa.
no era mala persona, sino que tenía eso, como que a mí los evangelios me absorbían. Yo siempre tuve el espíritu de servicio, para mí eso siempre tuve, ¿entendés? Y como a mí me gusta venir acá. Por eso te digo, no me arrepiento hasta el día de hoy. No me arrepiento. Es más, no Yo se me dio niega otra a persona orar. mejor. Yo creo que lo que él tiene, que él dice, porque muchas veces... Manda a lo- convertirse, entregarse al Señor y Igual. está. Porque dice, no, me cuesta leer, leemos juntos, oramos O juntos. capaz que tiene una herida del pasado con el Yo cristianismo. creo que Puede sí. ser también. Sí, también puede ser. Sí, Puede viene- Hay que conocerlo, realmente no lo Sí. conozco. Para... Puede Sí, ser, de- porque no es él, sí. debe tener una raíz de algo Sí, ahí. él fue criado, vos sos un inútil. A vos Sí. las mujeres te van a usar. A vos te van a sacar la plata. A vos esto. A vos el otro. Entonces hay muchas cosas que sanar. Claro, Y claro, eso. viene de un, como que vos sos retrasado. Cuando un día lo conocí, le digo, vos sos más vivo que nadie. Le dije así, disculpame, pero me parece que... Y en palabras de afirmación. Eso lo vamos a ver en la reunión de matrimonio. Claro. Vamos a hablar de la reunión de Mi matrimonio. papá me Dios, decía, tanto laburo para hacer. mi papá me decía, vos así, Y vos él me pone el punto. no vas a ser para ningún hombre, y ya, no, yo voy a seguir, voy Él a me estar pone el con punto. el Cuando corte, yo yo 15 años, algo se me no te escapa pases de conmigo. la vista, él me pone el punto. Y me pone el punto. Ya va a venir. Sí, no hay insultos ni nada, es respeto. ¿Sabés lo que te pasa a vos? Esto. Y la pone claro. Y Para ahí- mantener la autoridad de Dios hay que someternos a ella con todo nuestro corazón. Y puse, es imprescindible que tengamos un encuentro real del conocimiento de Dios. A doblar la rodilla y pedirle la guía y Y Dios hará. desarmarnos en lágrimas. ¿Lo hice? Seguimos, hermanos. Amén. Estamos retornando. Eso te está diciendo que tenés que alinearte bien. Sin embargo, que te Es necesario que todos y cada uno de los hijos de Dios busquen alguna autoridad a la cual obedezcan para que estén bien coordinados con otros. Desgraciadamente, sin embargo, muchos han fracasado en este punto. ¿Cómo podremos creer si no sabemos a quién creer? ¿Cómo podremos amar si no sabemos a quién amar? ¿O cómo pues podremos obedecer si no sabemos a quién obedecer? Pero en la iglesia hay muchas autoridades delegadas a quienes les debemos sumisión. Al someternos a ellas, nos sometemos a Dios. No debemos escoger a quién vamos a obedecer, sino antes debemos aprender a someternos a todas las autoridades gobernantes. No hay nadie que sea apto para ser autoridad delegada de Dios a menos que primero sepa estar bajo autoridad. Nadie sabe ejercer la autoridad hasta que ha tratado con su propia rebelión. Los hijos de Dios no son un montón de hilado o una multitud mixta. Si no hay testimonio de autoridad, no hay iglesia ni obra. Esto presenta un serio problema y es imprescindible que aprendamos a someternos unos a otros y a las autoridades delegadas. Como cuesta eso, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Si no tenemos una autoridad a quien seguir, estamos totalmente... Como vaca descarriada. Le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? En los jueces. Cada vez que moría el juez, el pueblo se desparcía. Se iba detrás de los dioses, hacían desastre. Caían bajo el preso de los enemigos, de los moabitas, de los filisteos. Clamaban a Dios y Dios le levantaba otra vez un juez. Ese juez iba, peleaba, los libertaba y todos se sometían a ese juez. Ese juez moría, los hijos de Israel otra vez empezó la película. Se dispersaban, se iban detrás de los dioses, eran conquistados, lloraban, Dios les volvía a levantar un juez. Y así pasaron 400 años. De jueces en jueces. Nosotros no tenemos 400 años para vivir. Así que nosotros tenemos que directamente saber someternos a la autoridad que tenemos sobre nuestra cabeza, a nuestro pastor. Nosotros tenemos que elegir a este pastor sí, o a este líder sí, a este líder no. Nosotros tenemos que someternos a este líder que nos cae re bien y a este líder que no nos cae tan bien, pero someternos igual. Porque estamos Dios, obedeciendo a Dios, claro. estamos obedeciendo a Dios y ese líder representa a Dios mismo. Así es. Yo no, si bien por ahí no refleja el carácter de Dios, no deja de ser un escogido de Dios para ponernos a nosotros bajo su autoridad. Pasó con Nabucodonosor. Dios dice que Nabucodonosor es mi siervo, dice Dios. Pero Nabucodonosor, como lo explicaba otra vez, mató a muchísimos judíos. Muchísimos. A todos los demás los encarceló y los mandó a prisiones ahí en Babilonia. Y aún así era el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque hay siervos que están puestos
no para que hacernos felices la vida, sino para trabajar nuestro carácter. Hay siervos duros, hay siervos que raspan, hay siervos ásperos, que por ahí vos decís, es difícil someterme a ese. Bueno, Dios lo puso para que ese difícil empiece a comer de tu orgullo, y tu orgullo se empieza a desgastar, tu ego se empieza a desgastar. Vos decís, yo soy más inteligente que esa persona, eso es ego. Dios a esa persona menos inteligente que vos la puso como autoridad tuya. ¿Para qué? Para gastar tu ego. Entonces vos te tenés que morder la lengua, agarrarte vos mismo y someterte a esa persona. Y Dios está usando tremendamente a esa persona, quizás mucho más que esa persona que sí te cae bien y no tienes problema en someterte. Está bien, este me cae bien, me hace chiste, nos divertimos, bárbaro. No hay problema para someterme a este. Quizás Dios te está bendiciendo mucho más con el otro. Porque dice que metal con metal se afila. Así que ese metal duro, vos que sos duro, se empiezan a afilar. Y vos le estás haciendo de bendición a él porque está aprendiendo a ser autoridad, y él te está haciendo de bendición a vos porque está limando tu carácter. Yo me acuerdo de un hermano que se llamaba, cuando yo era líder de jóvenes, yo asumí como líder de jóvenes porque no había más gente. Se habían peleado todo en la iglesia, un desastre, fue una prédica mía, se fue a la mitad de la iglesia. Imagínense lo que era yo antes, así prediqué. Se fue a la mitad de la iglesia, terrible, Dios tenga misericordia de mí y me perdonó. Entonces, asumí yo como líder de jóvenes, y los jóvenes obviamente no se querían sujetar a mí. Entonces, en un momento yo con uno de los jóvenes, con Esteban, ¿lo conoces? Hermoso siervo de Dios, digo, bueno, pasá a dar el anuncio. Yo no paso, me dice. Así nos tratamos, yo no paso. Pero pasá a tener que dar un anuncio, solamente avisar que el sábado tenemos reunión. No quiero saber nada. Entonces me paré en el primer culto, me paro así y le digo, escuchame una cosa, yo soy la autoridad de Dios, soy tu líder, sometete a mí y andá y pasá allá a dar el anuncio. ¿Delante de todos? Delante de los que estamos ahí. Ah. Porque pasa que en aquel tiempo los jóvenes estábamos todos juntos. Y todas las más jóvenes están en la música. Entonces Esteban, ¿qué hace? Se levanta y va, da el anuncio. Una sonrisa de oreja a oreja. Pero él, como yo, éramos metal con metal, nos estábamos puliendo los dos. Se van afilando. Se van afilando. Hoy me di cuenta que yo jamás tenía que haber hecho eso. Y yo con Esteban lo amo. Sí, son re amigos. Somos re amigos, lo amo totalmente. Una vez veníamos de allá de Montegrande a las 12, 1 de la mañana. Nos encontró en la parada, ahí parando un colectivo. Y él se iba para la casa, paró, dio una vuelta y nos llevó a nosotros para el otro lado, para traernos hasta casa. O sea que un testimonio precioso con ese muchacho. Claro, porque cuando tiene un encuentro personal con Dios, con Jesús, sabe que se tiene que sujetar uno. Pero Lo los que dos pasa es que a estábamos... veces le cuesta claro sujetarse porque no tenemos este concepto Bien claro. de sujetarnos. Claro, no tenemos claro. Por eso, ahora que sabemos que tiene que ser así, no nos sujetamos, ya se nos cuenta como pecado. Como Y ya martillo a la piedra. Sí, Pasa que acordate que hay pecados... Por ignorancia, como yo decía, Claro, pecado yo por no estoy ignorancia. capacitada, yo no me creo capacitada, yo no estoy. Pero ahora si le digo, no estoy capacitada, si el Señor dice tal cosa, me estoy rebelando contra la palabra de Dios. No solo contra Piedras la vivas son. autoridad. Piedras Estoy jodida, el Señor sabe que soy re jodida. No, vos tenés que decir, ahora soy jodida en el espíritu. Ahora me da contra otro y tal. Otra cosa. Es que Dios busca esa clase de persona, me parece. Colérica. Vamos, En la claro, oración. decía Pedro. Pero duele. Sí. Duele. Pulirse duele, porque mi pastor de aquel tiempo también era muy complicado. Y a mí también me daba con ¿Te ayudó todo. para bien? Porque ahora entendiste Sí, que... a mí me desgastó totalmente. Me desgastó, ya no quiero saber nada. Y haces a las cosas a la manera de Dios, ¿no? Como Dios nos manda, como Dios nos muestra, hacemos las cosas para Dios, ¿sí? No para gloriarnos a nosotros. Así es. Seguimos un poco más, Dios, no vamos a terminar mal. Pero ya miren esos ejemplos porque uno aprende así. O sea, no siempre fui perfecto como ustedes ven ahora. Ahí llego. Ahí lo entendí, lo entendí. Chiquitito así. Todavía tiene que pulirse. Esa parte con limón. Mirá quién me puso para pulir. Se gastó tanto de... Metal con metal. Bueno, 3 requisitos para ser autoridad delegada. Dice, además de un conocimiento personal de la autoridad y una vida vivida bajo autoridad, la autoridad delegada de Dios necesita llenar los 3 requisitos principales siguientes. 1. Debe saber que toda autoridad viene de Dios.
Toda persona llamada a ser autoridad debe recordar que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice Romanos 13:1. Ella misma no es la autoridad ni nadie puede hacerse autoridad. Sus opiniones, ideas y pensamientos no son mejores que los de los demás. Son totalmente sin valor. Tan solo lo que viene de Dios constituye autoridad y ordena la obediencia del hombre. Una autoridad delegada tiene que representar a la autoridad de Dios. Nunca debe presumir que también tiene autoridad. Nosotros mismos no tenemos ni la más mínima autoridad en el hogar, en el mundo ni en la iglesia. Todo lo que podemos hacer es ejercer la autoridad de Dios. No podemos crear autoridad por nosotros mismos. El policía y el juez ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos mismos no escriben la ley. De igual modo, los que están puestos en autoridad en la iglesia representan simplemente la autoridad de Dios. Su autoridad se debe a que están en una capacidad representativa, no a que en sí mismo tenga algún mérito más excelente que los demás. Muy bien, nosotros tenemos entonces una autoridad que no pertenece a nosotros. Yo no te puedo hacer a vos cosas que a mí me conviene que vos hagas. Eso no es autoridad. Autoridad no es que yo te diga, mira, yo soy tu líder. Sí, vos sos mi líder. Bueno, venía a pintarme en mi casa. Bueno, venía a lavar los platos que hace 2 semanas no lo lavo. Eso no es autoridad. Eso abuso de autoridad. Eso es un abuso de algo que no es autoridad tampoco. Porque la autoridad la pone Dios. Y Dios ya la dejó. Yo como autoridad lo que tengo que hacer es que cumplamos esto. Primero yo y todos los demás conmigo. ¿Sí? Yo no estoy por encima de esto tampoco. Me acuerdo muchas veces que yo tenía un pastor que decía, bueno, ahora mañana se van todos a evangelizar. ¿Cómo se van todos a evangelizar? ¿Y vos qué vas a hacer? Nada, yo me quedo durmiendo en casa. No, pará. Vamos todos a evangelizar juntos. Fuimos todos a evangelizar juntos. Bueno, vamos por una mesita acá para oración. Ustedes vayan a evangelizar. Otra vez. Bueno, ese que va ahí en la mesita de oración en la feria, me acuerdo. Vinimos todos ahí de evangelizar y nos preguntaba uno por uno. ¿Y cuánta gente ganaste? Éramos muy tímidos, nosotros éramos recién... No ganamos a nadie. ¿A cuánta gente le hablaron? Y de 2, 1. Dimos un tratadito. No nos animamos a hablar realmente de Dios. Entonces uno agarra y le pregunta, ¿y usted? ¿A cuánta gente le habló? ¿Sabe cómo se puso el pastor ese? O sea que él pensaba que estaba por encima de la palabra de Dios. Y él no está por encima de la palabra de Dios. Él está por abajo de la palabra de Dios. Yo te hago cumplir a vos la palabra de Dios, pero primero... La cumplís vos. La cumplo yo. Claro. Pues Ejemplo también tenés que hacer. Claro, si yo no cumplo la palabra de Dios, ¿qué te voy a pedir a vos que la cumplas? Los demás tienen que, con tu ejemplo, sin palabras, tienen que ver, tienen que así. Tu ejemplo tiene que predicar. Claro, tu ejemplo tiene que predicar, pero tu boca también tiene que Tu predicar. boca también, sí. O sea, tienes que predicar y decir las cosas como son. Sí. ¿Se entiende, no? Sí. O sea que, por más que a mí me manden a hacerlo, yo veo que esa persona ya lo hizo primero. Claro. Ahora no le voy a pedir que venga a evangelizar conmigo, porque ya fue a evangelizar 100 veces. Entonces, mira, mañana te quiero evangelizar. Yo no voy, porque ya fui 100 veces. O sea que vos ya viste mi fruto de haber ido a evangelizar. ¿Entendés? Ya mi fruto está, entonces vos ya lo viste, bueno, ahora anda vos. Otra cosa es que yo nunca fui, bueno, tenés que hacer esto. Claro. Mandó. Eso no es autoridad. Claro. La autoridad es vamos, no vayan. ¿Seguimos? 2. Punto número 2. Debe negarse a sí misma. Salvo que seamos completamente quebrantados por el Señor, no somos aptos para ser autoridades. No, falta de arriba, solo de arriba. Claro, qué bárbaro. Mira, ya Esa parte pasa que no le conviene. Voy a prestar atención a lo que dice. Esa parte dice algo que usted conviene salir. Voy a prestar atención a lo que dice. ¿Qué pasó? si hay algo que no me gusta, la salteo. No, chequen, me tengo que sujetar yo también. El que uno esté en autoridad no depende de que tenga ideas y pensamientos, más bien depende de que conozca la voluntad de Dios. La medida del conocimiento que uno tenga de la voluntad de Dios será la medida de su autoridad delegada. Dios establece que una persona sea su autoridad delegada exclusivamente en base al conocimiento que tenga esa persona de la voluntad de Dios. No tiene absolutamente nada que ver tener muchas ideas, buenas opiniones o pensamientos nobles. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí. O sea, esa persona dice que tiene que tener más conocimiento de la voluntad, o sea que tiene que estar más
sumiso a la voluntad que en sus propios méritos, ¿así? Claro, yo me tengo que Ah. basar más en lo que Dios dice que en lo que yo pienso. Ah, Así es. porque Dios es el que pone Claro. la... Sí. claro. Porque si no, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas las que dice Dios. No sé si a Claro. ustedes les pasa. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que no es así. Por ejemplo, perdonar a tu enemigo. ¿Cómo voy a perdonar a mi enemigo si no sabe lo que me hizo? ¿Cómo no lo voy a perdonar? O sea que mi pensamiento es, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo voy a perdonar? Es más, la Biblia dice que yo le tengo que dar de comer si tiene hambre. Bah. ¿Cómo voy a sacar mi comida de la boca para darle a este que es mi enemigo? La Biblia dice que le dé si tiene sed. ¿Cómo le voy a... si tengo que tomar? La Biblia dice Tu capa, dale tu túnica. que si quiere mi capa se la dé. Y si me pide prestado se lo dé y no se lo reclame. No estoy de acuerdo con eso. Ahora yo que vengo acá y ¿qué te enseño? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué me someto yo? La palabra. Lo que dice la palabra de Dios. A mi enemigo lo voy a amar, a mi enemigo, aunque yo no esté de acuerdo, entonces ahí viene el choque entre mi yo y la palabra de Dios. Choca. Mi verdad con la verdad de Dios. Y yo como quiero servir a Dios, ¿qué hago con mi verdad? La bajo, me la como, hasta que Dios me haga entender que para mi salud mental es mejor no tener enemigos. ¿Y cómo no tengo enemigo? Amándolo. ¿Y cómo lo amo? Dándole de comer, dándole agua, dándole mi Perdonándolo. capa, no pidiéndole que me devuelva, porque mi paz mental, mi espiritual, es más importante que ¿cuánto? 100 pesos que me debe. 1000 pesos, 5000 Qué pesos. bien, bueno, buenísimo. O una Vamos, ofensa. eso lo puse por obra y gané 2 almas que se fueron a la iglesia. ¿Ves? Gloria a Dios. ¿Ves? Ahí está lo importante. ¿Se entiende cuál es el punto? Y un Mi levita. naturaleza no va a querer. Me gané un levita. Gloria a Dios. Julio Lera, vamos, empezó cantando. Gloria. Después de la muerte de su hermano no cantó más y hoy se habían peleado, se fueron juntos y ahora se llegan a la iglesia y él ya empezó a cantar. Amén. No, Gloria a Dios. no cantaba más. ¿Ves? Por hacer eso. Vamos, Es así de simple. llegarse a uno mismo. Cuando a nosotros no nos gusta lo que dice la palabra de Dios, tenemos que entender una cosa. La razón la tiene la palabra de Dios, no yo. No. Después se te pasa el enojo. Después, venís a después una vez que repetir. entendés todo y Dios te muestra lo maravilloso Claro. que es todo eso, A veces Menos qué mal que hice cabeza dura, caso. qué cabeza dura. ¿Por qué? menos mal que hice Ay, hace caso. tanto tiempo persí, con ese odio, con ese rencor, tanto tiempo. Como vengo mi hermana. ¿Cómo te afecta en el cuerpo, en la Sí, salud, todo. vesícula, dolor de Abarca cabeza? todo alrededor y Contaminás contamina. todo. ¿Por qué me diste un corazón tan débil? Te ves feliz, contenta y quieren tener lo que vos tenés. Amén. Es así. Seguimos, dale. Dice, en realidad esas personas que son fuertes en sí mismas son de temer dentro de la iglesia. Muchos hermanos son indoctos, ya que no conocen la voluntad de Dios. Por eso Dios lo ha puesto bajo autoridad. Los que están en autoridad son responsables de instruir en el conocimiento de la voluntad de Dios a los que son más jóvenes. Sin embargo, en todos y cada uno de los tratos con ellos es imperativo que la autoridad delegada sepa, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad del Señor en ese caso particular. Muy bien, mi obligación, en este caso, como maestro, como en este momento estar encargado de esta área, es hacerte saber a vos cuál es la voluntad de Dios. No es hacer que vos la cumplas. Ese es tu problema. Ya no es responsabilidad. Ya no es mi responsabilidad. No decirlo. La responsabilidad del líder siempre es lo mismo. Decir, esta es la voluntad de Dios. Yo la voy a cumplir, vamos por acá. Ahora, si se van otros por otro lado, bueno. ¿Se entiende, no? O sea que mi esfuerzo totalmente que ustedes tengan tan claro todo lo que tenemos que enseñar acá. Y me parece que lo estamos logrando. Sí. Es todo claro, no hay ninguna confusión. Si tienen alguna pregunta me la hacen. Por eso cada minuto le pregunto, ¿se entendió? ¿Entendieron? Porque es mi responsabilidad. Mi responsabilidad termina acá. Ahora, si vos lo querés hacer o no lo querés hacer, es vos y A nosotros nos va a demandar Dios. yo ya. Vos ya Ahorita cumpliste. no hay. Exactamente. Lo mismo pasa con cada una de las áreas que estamos encargados. Cada área que estás encargado, tu responsabilidad es decir cómo se hacen las cosas, con la voluntad de Dios cuál es. Sí. Vamos por acá. Ahora que ustedes quieren venir por acá, es por acá, chicos. Ustedes andan por allá saltando, todo eso. Bueno, después cuando se lastimen por allá, pues están fuera de la voluntad de Dios, se van a dar cuenta y nosotros lo aceptamos con todo el amor posible. Venga,
sigamos por acá. ¿Se entiende? O sea que yo, después no me echan la culpa a mí. Clarito. Por tu culpa. No. Libre albedrío es así. Vos lo elegiste, la consecuencia es Exactamente. tuya. Eso es lo que dice ahí en ese momento. Sí. Seguimos. Bueno, dice, entonces quedé, ¿no? Sí. Entonces puede actuar con autoridad como representante y ministro de Dios. Fuera de tal conocimiento no tiene ninguna autoridad de exigir obediencia. Nadie puede ser autoridad delegada de Dios a menos que haya aprendido a obedecer a la autoridad de Dios y entender su voluntad. Por eso se le requiere que primero conozca la voluntad de Dios y después actúe en nombre de Dios. Entonces su acción recibirá la aprobación divina. Únicamente el dictamen reconocido por Dios tiene autoridad. Todo lo que procede del hombre es totalmente carente de autoridad, porque solo puede representar al hombre mismo. Por esta razón debemos aprender a elevarnos y profundizar en las cosas espirituales. Necesitamos tener más conocimientos de la voluntad y del camino de Dios. Debemos ver lo que otros no han visto y lograr lo que otros no han logrado. Lo que hacemos debe provenir de lo que hemos aprendido delante de Dios. Y lo que decimos tiene que ser el resultado de las experiencias que hemos tenido con Él. No hay más autoridad que Dios. Si nada hemos visto delante de Dios, no tenemos absolutamente ninguna autoridad delante de los hombres. Toda autoridad depende de lo que hayamos aprendido delante de Dios. No pensemos que porque somos más viejos podemos reprimir a los que son más jóvenes, que porque somos hermanos podemos oprimir a las hermanas, o que porque somos ¿qué es irascibles? Iracundo, así como enojones, Ah, dominantes. Podemos dominar a los tardos para airarse. El tratar de hacer esto no dará resultado alguno. Todo el que desee que otros se sometan a la autoridad debe aprender primero a conocer la autoridad de Dios. Muy bien, o sea que no son por mis capacidades las que yo te pido que te sometas, sino que es a pesar de mis capacidades, por el conocimiento de la voluntad de Dios, ahí tiene que venir la sumisión. O sea, nosotros no tenemos que someter a la persona más allá de sus caracteres, y lo mismo pasa con nosotros, con lo que tenemos ese tipo de autoridad. A pesar de lo que somos, tenemos que llevar la voluntad de Dios, y en esa voluntad de Dios viene la sumisión. No es porque sea muy inteligente, no es porque sepa hablar muy lindo, no es porque haya estudiado mucho, es porque hay mucha gente que ha estudiado mucho y Dios no le dio la autoridad. Pues no saben estar bajo autoridad. Me acuerdo que nosotros cuando íbamos al instituto, claro, nosotros íbamos al instituto bíblico y había uno que se peleaba siempre con todos los profesores. Sí. ¿Te acordás? Y el profesor era más joven. Sí, el profesor le Era decía, más grande. entonces el profesor le decía, pero a vos ¿quién te dijo eso? El Espíritu Santo. Entonces agarraba y le decía el profesor, decía, mostrámelo. No, a mí me habla al oído el Espíritu Santo. Es como ese espíritu de rebeldía, no querer someterse a nada. Y el tipo tenía un conocimiento. Ese conocimiento está totalmente errado. Porque todo empieza en la sumisión a Dios. Y esa persona que no se puede someter a una autoridad que representa a Dios, mucho menos va a hacer lo que Dios realmente le está pidiendo. Nosotros podemos hacer muchas actividades para Dios, en el nombre de Dios, no quiere decir que Dios le agrade o lo acepte. Él te puede respaldar, pero no te puede aprobar. Él respalda su palabra, pero por ahí no sos aprobado. No sirve Claro. nada eso. Él por ahí vos orás por alguien, Dios lo salva, le da un super milagro, no quiere decir que sea la forma que Dios quería obrar en eso. Pero por amor a esa persona Dios lo hizo. Por ejemplo, los que dirigen la alabanza. Empiezan a dirigir la alabanza y ves como el pueblo es ministrado, lloramos, la presencia de Dios cae, todo. Ahora esa persona puede ser que esté desaprobada delante de Dios. El pueblo no tiene la culpa, por eso el pueblo recibe la misericordia de Dios. No es que yo, mirá como lo que hice, dirigiendo la alabanza, mirá cómo los puse a llorar a todos. No. Claro. ¿Ves? Ese corazón está reprobado delante de Dios, pero el pueblo recibió igual. ¿Por qué recibió el pueblo? Porque no es culpa del pueblo lo que está haciendo ese líder. Y el que ministró está en problema porque está fuera de la voluntad de Dios. Está sirviendo en su propia rebeldía. Y la rebeldía es un principio satánico. O sea, está sirviendo bajo la influencia de Satanás. Ahora, Dios tiene misericordia del pueblo y el pueblo recibe igual. A veces vemos iglesias enormes y decimos, ve acá cómo se mueve Dios. Ve que la gente recibe todo. Entonces realmente ese pastor tiene que tener toda la unción de Dios. Y no es así. Muchos de esos son chantas terribles que se llenan de guita
por saber hablar lindo o por saber las palabras que Dios usa para ministrar al pueblo. Ahora, ¿el pueblo puede ser administrado? Sí, puede ser administrado el pueblo, por misericordia de Dios. ¿Se entiende o es muy profundo? ¿Se entiende? Sí. ¿Carlos? Sí. Salvo 2. Debe negarse a sí mismo. Salvo que seamos completamente quebrantados por el Señor, no somos aptos para ser autoridades delegadas de Dios. Él nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla. Dios es soberano en su personalidad y posición. Su voluntad es la suya. Jamás consulta al hombre ni permite que nadie sea su consejero. En consecuencia, uno que representa la autoridad no debe ser una persona subjetiva. Esto no significa pretender que antes que una persona pueda ser usada por Dios, tiene que ser reducida al estado de no tener opiniones, ni pensamientos, ni juicio de ningún modo. Simplemente significa que el hombre debe ser verdaderamente quebrantado. Su inteligencia, sus opiniones y sus pensamientos, todos deben ser quebrantados. Los que por naturaleza son locuaces, testarudos y presumidos necesitan un tratamiento radical, un cambio básico. Esto es algo que no puede ser ni doctrina ni imitación. Deben ser heridas en la carne. Solo después de ser azotados por Dios comenzamos a vivir en temor y temblor delante de Él. Ya no nos atrevemos a abrir la boca descuidadamente. Si nuestra experiencia no es más que doctrina o imitación. Con el transcurso del tiempo se secarán las hojas de higuera. ¿Cómo si muestra experiencia? No entendí ahí. ¿Cómo? Si muestra experiencia no es más que doctrina o imitación. Claro, tenés que tener una experiencia Sí. con la autoridad de Dios. Si no es pura doctrina, si no es todo tuyo. Vos podés tener mucha doctrina, no tiene nada que ver que estés bajo la autoridad de Dios. Muy bueno. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es descartar lo nuestro, primero tener un encuentro con Dios y después esa doctrina se acomoda. No, si no sería doctrina tuya y no la de Claro. Exactamente. Si yo estoy enseñando cosas mías, subjetivas, subjetiva viene la sugestión de toda mi vida, Claro. de todo lo que a mí me está pasando. Entonces yo vengo acá y te predico, hoy Dios es amor, los ama a todos. Mañana me va mal y te digo, Dios es castigo. No, eso es algo subjetivo de lo que me está pasando a mí y yo no te puedo pasar eso como doctrina a vos. Primero tengo que estar bajo autoridad de Dios para después poder ejercer esa autoridad. Por más doctrina que tenga, si no estoy bajo la autoridad de Dios, no sirve para nada. Claro. Dice, con el transcurso del tiempo se secarán las hojas de higuera, que Génesis 3:7, y reaparecerá nuestro estado original. Es inútil que nos dominemos por nuestra propia voluntad. Claro, nosotros ¿Puedo tenemos... leer Génesis 3:7? ¿Sí? 3:7. Si alguien lo tiene. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿quién alguien le sigue a su Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, acá habla de tapar, ¿no? Nuestras debilidades con la doctrina. Claro. A veces tapamos nuestra falta de humildad, nuestra falta de sumisión por doctrina. No es así. En algún momento eso se va a acabar. Otras veces lo que hacemos es imitar. Ahora con internet podemos ver tantos predicadores que terminamos imitando a cualquier otro predicador. Su forma, sus gestos, su doctrina. Jamás pasamos nosotros mismos por la voluntad de Dios para saber cuál es la doctrina de Dios para esta iglesia. Cómo tenemos que movernos en esta iglesia. Entonces me la paso imitando a otros predicadores. Eso no sirve. O nunca escuchaste a uno que de repente está hablando lo más tranquilo, nació en Montechingolo, y empieza a hablar en dominicano. Y se empieza a hablar en neutro, como un artista mexicano. ¿Nunca escucharon uno así? De repente empieza y te habla un idioma medio raro. Ese está imitando a otra persona. Lo mismo que vendría a ser como los mormones. Naciste en Salta y estás hablando algo que no es tuyo. Un idioma que no es tuyo. Claro, no es tuyo. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros no tenemos que imitar a nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar bajo la autoridad de Dios y buscar la voluntad de Dios. Ser original. Y después dice algo muy, muy bueno eso. Nosotros, a pesar de estar muertos a nuestra propia voluntad, Dios no nos saca nuestra voluntad ni nuestra personalidad. Nosotros, si bien tenemos que moldear nuestro carácter, tener el carácter de Cristo, cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad, que va más allá de todo esto. O sea que Dios te va a exigir a vos algo.
pero que lo tenés que hacer bajo tu personalidad, tu forma de ser. Lo que sí tiene que cambiar tu forma de ser mala. Claro. Así es. Pero podés poner tu forma de ser buena. Por ejemplo, yo vengo acá y cuento chistes. No quiere decir que Dios a mí me prohíba contar chistes. Pero por ahí venga otro maestro, empieza a enseñar y no te hace un chiste. Y ese no es más santo que yo, ni yo soy más santo que él. Los dos estamos enseñando la misma doctrina, pero cada uno depende de su personalidad. ¿Se entiende? O sea que Dios no te va a sacar tu personalidad y tu forma de ser. Así es. Lo que te va a pedir es que la mejores sea como Cristo, la parte mala. Pero hay parte de nuestra personalidad que no es mala. Eso es lo que somos. A mí me gusta el fútbol. Yo me siento a la tele y veo los partidos, me gusta. Dios no me va a pedir que no lo haga. No hay pecado en eso. No sé si se entiende. Sí, sí, Seguro. sí. Sí. Y eso no quiere decir que a mí me saque la autoridad de Dios para venir a enseñar hoy. Ahora, si yo voy a pecar es otra cosa. Pero quizás entonces yo vengo aquí y te enseño, no. Vos antes de venir a enseñar tenés que ver un partido de fútbol. Porque yo lo hago así. O así no, no es parte de mi personalidad hacer eso. Quizás lo mío es otra cosa. Ahora, lo que es para vos tampoco quizás sea para mí. Y yo por eso no te voy a juzgar ni vos me vas a juzgar a mí. La cuestión es mantenernos en santidad, apartados para Dios. ¿Se entiende? Dios no te va a quitar tu personalidad. Vos sos así, la parte buena, bárbaro. Las partes buenas, malas, el Espíritu Santo te va a exigir que le empieces a cambiar. Porque ese carácter murió. ¿Sí? ¿Se entiende? Personalidad. Un día les voy a explicar eso que no me acuerdo. Cuesta. Todo esto cuesta. Si fuera fácil estaríamos todos en el cielo ya. Cuesta, Dice, sí. 3. Debe mantenerse en comunión constante con el Señor. Los que son autoridades delegadas de Dios tienen que mantenerse en estrecha comunión con Él. No solo debe haber comunicación, sino también comunión. Todo aquel que expresa opiniones libremente y habla sin cuidado en el nombre del Señor está muy lejos de Dios. El que menciona casualmente el nombre de Dios solo demuestra lo lejos que se halla de Él. Los que están cerca de Dios tienen un temor piadoso. Saben lo contaminador que es expresar descuidadamente sus propias opiniones. La comunión es, por lo tanto, otro requisito principal del que está en autoridad. Cuanto más cerca estamos del Señor, con tanta más claridad vemos nuestras propias faltas. Habiéndonos enfrentado a Dios, no nos atrevemos de allí en adelante a hablar con tanta firmeza. No tenemos confianza en la carne. Comenzamos a tener miedo de errar. Por otra parte, los que hablan descuidadamente se exponen a alejarse de Dios. No se puede aparentar tener temor de Dios. Solo poseen esta virtud los que siempre esperan en el Señor. Aunque había oído mucho, no fue hasta que llegó a la presencia de Salomón que la reina de Sabá se quedó asombrada. Pero tenemos ante nosotros a uno mayor que Salomón. Debiéramos estar atónitos esperando a la puerta como siervos, reconociendo que ciertamente no sabemos nada. No hay nada más grave que el que un siervo de Dios hable descuidadamente antes de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué problema creamos cuando emitimos un juicio antes de estar seguros con respecto a la voluntad del Señor? Muy bien. ¿Qué problema cuando emitimos juicios antes de estar seguro si realmente Dios está de acuerdo con lo que estamos diciendo? Nosotros tenemos que aprender primero la voluntad de Dios y después hablar. No podemos hablar primero y después ver si es voluntad de Dios, sí o no. El precavido primero busca si es voluntad de Dios. Una vez que sabe que es voluntad de Dios, puede llegar a hablarlo. Ahora, lamentablemente, últimamente la iglesia hace otra cosa. Habla y después busca que Dios bendiga lo que habló. Y no es así. Y nunca ha sido así. Dios nunca se va a acomodar a nosotros. Dios es más grande que nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos que acomodar a Dios. Ponernos bajo su mano poderosa. Dios nunca va a hacer lo que nosotros queramos. No podemos negociar con Dios. No hay negocio con Dios. Dios no negocia su voluntad. Lo que dijo Dios hace 3000 años atrás, lo dice hoy y lo dirá mañana, pasado, el año que viene, siempre. No se puede negociar con Dios. Dios no se actualiza. No podemos decir, ahora vivimos en estos tiempos, Dios tiene que actualizarse. Dios tiene que permitir el matrimonio homosexual. Vamos, muchachos.
Estamos en el siglo XXII ya. ¿Cómo no va a permitir que dos hombres que se aman se casen? Se tiene que actualizar Dios. Dios quedó pacato, quedó antiguo, quedó en el olvido, quedó retradado. No me sale la palabra. Retrógrado. Retrógrado. Dios quedó obsoleto. No es así. Lo mismo que pensaba Dios en aquel tiempo cuando Pablo escribió la carta de los romanos, hace 2000 años atrás, lo piensa hoy. Que eso es abominación delante de él. Lo pensará mañana, a pesar que el mundo saca una ley permitiendo que todos se casen y el que esté en contra se muera. Dios lo permitirá nunca que eso sea algo bueno bajo sus ojos. Por ahí encontramos en la Biblia que Dios cambia de opinión. ¿Vieron eso? Dice que Dios se arrepintió. Por ejemplo, tenemos en el diluvio. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Lo conocen? ¿Lo buscamos? ¿Lo buscamos? Génesis. Desobediencia al hombre, creo que está en Génesis 7, ¿no? Génesis 6. Ay, Dios, no veo nada. Acá está. 6:6. Génesis 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo que se arrepintió? ¿Qué pasa? ¿Dios se arrepiente? O sea que no es firme lo que Dios dice. Lo tenemos en el caso de Saúl también. Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl de rey. Entonces nosotros tomamos y podemos decir tranquilamente que Dios se puede equivocar. Pues si yo me arrepiento, quiere decir que algo hice mal. Nosotros tenemos que entender que acá entra una palabra que no me acuerdo cuál es en la hermenéutica, que es ponerle a Dios emociones humanas, para que nosotros los humanos lo podamos llegar a entender. No es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios sabía lo que iba a hacer el hombre. Aún así lo creó. Sino que Dios toma una actitud para arrancar ese problema. Entonces nosotros a la Biblia lo ponemos como que se arrepintió. Pero no es que se arrepintió, sino que Dios toma la determinación de solucionar ese problema. De tanta maldad. Claro, porque se enojó con Adán por Claro. haber pecado. Ya sabía que se iba a enojar, que iba a pecar. Dios ya lo sabe todo. O sea, Dios sabe que hoy estás acá y mañana Yo sabía, pero- andás a... no, espero que te saques. Amén. En el culto, adorando a Dios, mañana a las 10 de la mañana. Dios lo sabe. De enojo reaccionó así, qué sé yo. Pasa que cuando él se arrepintió, no se refiere al sentido que nosotros entendemos por arrepentirse. Pues si no, si él se arrepiente de algo que ya sabía que iba a pasar, es una locura. es algo como por Yo la si razón. pongo, claro, si yo si pongo las pizzas al horno y me voy 2 horas, cuando venga ya sé cómo va a estar la pizza. O sea que ¿qué me voy a arrepentir de haberme ido 2 horas? Ya sabía cómo iba a estar. O sea que nuestra forma de entender la Biblia a veces busca la forma con los escritores para que nosotros podamos llegar a entender a Dios. Acuérdate que nuestro cerebro es una cabeza de alfiler al lado de un universo terrible que es Dios. O sea que nuestro alfiler que tenemos en la cabeza tiene que tratar de entender que Dios se arrepintió, que Dios va a hacer algo para mejorar todo lo que la maldad del hombre fue destruyendo. Claro, porque si él realmente dice que se había arrepentido, como él tiene el poder de crearlo todo, podría haberlo creado todo nuevo. Claro, ahí no Sin embargo, termina todo. no lo hizo Libre de porque sabía en sí ya las consecuencias que eso traería y lo que enseñaría también. ¿Se entiende eso? La Biblia dice, se arrepintió para... la frase se arrepintió para que nosotros entendiéramos. Claro, podamos entender esas Claro, cosas. pero Dios no se arrepiente. No, Claro. Dios ya sabe exactamente Claro. todas las cosas. Dios no se puede arrepentir, no es hombre para arrepentirse. Así es. ¿Mm? Pero acá la Biblia dice se arrepintió. Entonces nosotros, por ahí pensando que cada palabra literalmente es se arrepintió, Claro. sin ir a los originales, sin entender el concepto, Claro. caemos en esos errores de pensar, si Dios se arrepintió con eso, entonces capaz sí se arrepienta y el día de mañana deje que José se case con Roberto. Claro. Los deje casarse. Si vos ya acá se arrepintió. Se Y puede por- volver a Y arrepentir. por eso hoy en día los ateos, los que están en contra de Dios, por no conocer bien el hermenéutico y toda la palabra de Dios, dicen que la Biblia se contradice. Exactamente. La Biblia no se contradice. No. Porque No, solo por el no Espíritu tiene. de Dios, claro, el que tiene el Espíritu de Dios, lo discierne. Discierne esas cosas espirituales, claro. Pero el mundo dice que la Biblia se contradice. Ujú.
No tiene error la Biblia. ¿Se entiende eso entonces? Sí. Dios no se arrepiente, Dios no va a cambiar, Dios lo que dijo ayer, y Dios una vez dijo que te amaba. No importa lo que hagas, no importa lo que eres, Dios Nos ama. te ama. Podrás estar en pecado, pero el amor de Dios no puede dejar de amar igual. Dios siempre te va a llamar al arrepentimiento y te va a querer volver a traer a sus caminos. Dios prometió estar contigo hasta el último día de esta tierra. Dios no se arrepintió de eso. Dios estará contigo hasta el último día de esta tierra, aunque no lo sientas. No pasa por sentir o no sentir. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Porque Dios no cambia. Dios prometió que por la sangre de Jesucristo seríamos salvos. Dios no lo cambia. Por la sangre de Jesucristo nosotros vamos a ser salvos. Cuando suene esa trompeta, nosotros nos vamos a ir con Él. Él prometió que iba a volver por su iglesia y Él va a volver por su iglesia. Suena esa trompeta y nos vamos. Pero lo que Él dice, se cumple. Amén. Tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que perseverar. Pasa que ahí está el tema. Nosotros tenemos que perseverar. Si está el Espíritu en nosotros, vamos a perseverar. Yo particularmente, hay una gran discusión entre si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Escucharon esa discusión? ¿El salvo siempre salvo? El salvo siempre salvo es otra cosa. Salvo siempre salvo yo no estoy de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo que la salvación no se pierde. Para mí no se pierde. El problema no es perderla o no perderla, sino Dios perdería la omnisciencia. Dios no sabría todo. Hay un es para siempre. Yo no te voy a dar esto a vos. Yo no te voy a dar esto a vos, después te lo voy a sacar porque y después te lo doy de nuevo. Pues te arrepentiste. Ah, no, ahora te lo saco, no. No, bueno, te lo doy de nuevo. El Espíritu Santo. Te lo doy, te lo saco. Te lo doy, te lo saco. Te lo doy, te lo saco. Yo no creo en eso. Yo creo en un Dios que sabe todo y que sabe todos los pecados que vamos a hacer adelante y a pesar de todo eso nos perdona. Porque Dios conoce el final de nuestras vidas. Lo que yo creo que el problema no es si perdemos o no perdemos. El problema es si lo tenemos. Es otra cosa. Mucho más serio todavía, peor todavía. El problema es que puedes estar muy emocionado viniendo a la iglesia porque te gusta cómo te tratan, te gustan las canciones, te gusta pertenecer a un club, te gusta que alguien te escuche, así no tengo que pagar una luca de psicólogo, te gusta la coinonía, acá me tratan lindo, me gusta todo eso. Y jamás acepté a Jesús como mi Salvador. Entonces el Espíritu Santo nunca vino a vivir en tu vida. Yo creo eso. Yo creo que el problema acá no es perder o no perder. Acá el problema es si lo tengo o no lo tengo. Si yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón, eso va a dar frutos. Una pregunta. La salvación es personal. Viste que en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa eso? Bien, ahí nosotros vamos a tener recompensas en el cielo. Hay 5 coronas prometidas para nosotros. 5 coronas. Eso lo vamos a ver más adelante porque no traje el estudio bíblico sobre eso. Eso estaba todo armado ya cuando hablamos de escatología. Hay 5 coronas preparadas. La corona de la vida, la corona de la victoria y bueno, 3 más. 5 coronas preparadas. Entonces si nosotros no permanecemos y no hacemos las cosas correctamente, vamos a empezar a perder esas coronas. Y vamos a estar en el cielo quizás con un gorrito o una gorra. En vez de corona, No tiene nada que ver con la salvación. no tiene nada que ver con la salvación, pues está en el cielo. Claro, la recompensa de uno que dicen, ¿no? Claro, la recompensa, cada uno tendrá recompensa, tendrá pérdida, leímos la otra vez, el miércoles en el culto, ¿se acuerdan? Cuando vimos de edificar, Sí. cada uno edifica cómo edifica, con hojarasca, sufriremos pérdidas. ¿Se puede tomar Veneno, también de con ejemplo madera. el versículo que habla sobre los talentos? Sobre los talentos, claro. Si yo realmente, Dios me dio un talento y no lo pongo a trabajar, quiere decir que jamás el Espíritu ¿Viste puede. ese que dice que recibirá más azote uno que el otro, pero no significa que va a perder la salvación, sino que ¿cómo recibirá más azotes? Y muchas veces lo que se refiere en ese punto es que en recompensas, yo voy a tener más recompensas o menos recompensas. Te aseguro que perder una recompensa, vos llegas acá y ves ahí lleno de cosas de oro y sabías que todo eso lo podías vivir acá en la tierra y no lo viviste, vos ves que el auto de tu hijo está ahí y no lo pudiste agarrar porque no te alcanzó la fe, no oraste, ves que la salud de tu hijo está ahí y no la tomaste, esos van a ser azotes terribles.
Eso Ah, se te refiere falló. a la tierra. Claro, te falló a la fe. O sea, no, eso se refiere al cielo. Ah. Sufrí esos azotes en el cielo de saber que podías haber disfrutado todo eso y no lo disfrutaste. Y yo te voy a mostrar en el momento en cuando vos lo parece claro, vos mismo atrasás la bendición, Claro. vos mismo atrasás. Sí. La teoría del Porque salvo uno siempre salvo. dice, pero ¿por qué a vos Dios tanto te bendice? ¿Por qué vos tan...? Pero ellos no ven sacrificios que uno... No sé si llamarlo sacrificio, ¿no? Porque para mí no es sacrificio venir a la iglesia. A mí me gusta y lo hago por todo. Pero las cosas que uno deja, que vos no las Por dejás... lo que uno declara también. Sí, pero por ejemplo, no sé, en vez de ir no sé, un domingo a la feria o a la Sí, yo te miraba pensando en otra cosa. en vez de ir un sábado, no sé, que tengo una reunión acá y otro tan de joda. Yo vengo acá. ¿Entendés? Me Bueno. pierdo capaz que las cosas del mundo, pero estoy sembrando para el cielo. Está claro que la doctrina por ahí que tengamos acá como iglesia es que la salvación se pierde. Yo voy más profundo que eso. Sino que directamente nunca la tuviste si la perdiste. Claro, ¿Se entiende, no? O sea que claro. podés irte al infierno, sí, podés irte al infierno. Podés estar acá y irte al infierno, sí. Sí, porque nunca tuviste la salvación. No es que la perdiste después. No. ¿Podés mostrar frutos? Sí, pero los frutos que a vos te agradan. Claro. Y cuando hablamos de frutos no hablo de portarme bien, de una iglesia llena. No, no, los frutos que yo tengo que mostrar son Del Gozo, espíritu. los paz, frutos del dominio Espíritu propio, Santo. entendimiento, Fe, sabiduría, amor, templanza. gozo, templanza, Templanza. Y entre todo eso entra el permanecer, como decía ella. Ese es un fruto también, de permanencia. Me podré ir enojado, podré estar mal, pero yo estoy en mi casa y el Espíritu Santo está acá. Vos no tenés que estar acá. Está ese fuego que arde y me quiero ir, pero no, me hace volver. Te hace Me volver. quiero ir. Todo el tiempo en la cabeza. Y vos sabés que tenés que estar acá. Y sabés que estás mal. Y sabés que la culpa es tuya. Y sabés que está mal. Que ya te esperan. Que vos tenés que estar acá. Ese es el Espíritu Ese es el Espíritu Santo. Entonces, si está el Espíritu Santo, ¿cómo te va a decir? ¿Cómo se va a perder? Está ahí. Porque dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Yo me podré apartar hoy, estar un par de años fuera del camino de Dios, pero Dios, cuando llega esos par de años, ese trato conmigo, o está tratando conmigo en un desierto, porque, a ver, Si está el el desierto, Espíritu Santo. el desierto no es la iglesia. O sea, yo a veces me puedo ir de la iglesia y aún así Dios sigue trabajando conmigo. Claro, porque Él nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando en el desierto. desierto. De las luchas. Y después nos vuelve a traer a la iglesia y estamos acá gozándonos todos juntos. Pero los desiertos también son de parte de Dios. Nosotros decimos, ese está apartado. No, no está apartado. Está viviendo un desierto en su vida que Dios lo apartó para tratar con él de una forma especial y toda. Pablo decía, entréguelo a Satanás. Wow. Échelo, entréguelo a Satanás para que su carne sea castigada, pero su alma, Su Espíritu salvo. su espíritu sea Sea salvo. salvo. O sea que hay desiertos durísimos, pero en algún momento volverán. Eso no quiere decir que lo que estemos acá no podemos ir al infierno. Puede ser que yo haya cambiado esas cositas que a mí me gustan y todos los otros frutos del espíritu, sigo haciendo lo que se me da la gana. No. La teoría del salvo siempre salvo es otra. La teoría del salvo siempre salvo, que siempre se escucha nombrar pero nunca se explica, nos habla de esto, mirá. El tabernáculo de reunión. Este es el tabernáculo de reunión que Dios le manda a Moisés a hacerlo en el cielo, hacerlo acá en la tierra. Dice que Moisés subió al monte, Dios le bajó una visión y él vio lo que había en el cielo, el tabernáculo. Hizo el tabernáculo como estaba en el cielo. En el cielo el tabernáculo es la Nueva Jerusalén, es donde nosotros vamos a ir a vivir. ¿Mm? Y el tabernáculo constaba con las paredes del lugar santo, un lugar santo, y un lugarcito chiquito donde estaba el arca de la alianza, conocido como el lugar santísimo. La teoría del salvo siempre salvo nos habla de que sin santidad nadie verá a Dios. O sea que si yo realmente me mantengo en una santidad pura, viviré, mi casa estará en el lugar santísimo. Ahora yo acepté al Señor y más o menos sirvo al Señor y me porto bien, me porto mal, puedo estar en el lugar santo. Mi casa pertenece al lugar santo. Ahora yo, en una campaña evangelística, acepté al Señor. En vez en cuando voy a la iglesia, en vez en cuando leo, en vez en cuando estoy en la tienda de reunión. Mi casa está acá en la tienda de reunión. Ahora yo, en una campaña, el predicador, el evangelista se levantó y dice, levante la mano todos los que quieran aceptar a Cristo. Yo levanté la mano, hagan la oración.
Cristo, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, amén. Y nunca más fui a la iglesia. Nunca más hice nada. Dice la teoría del salvo, siempre salvo, que yo iré al cielo, porque acepté al Señor, a las villas espirituales, afuera del tabernáculo. En el tabernáculo, por ley, son 12 tribus de Israel, cada tribu tenía su lugar. 3 de este lado, 3 de este lado, 3 de este lado y 3 de este lado. Si yo en esas campañas evangelísticas acepté al Señor, mi casita está en estos lados, que se llaman las villas celestiales. Esa es la teoría del salvo, siempre Todo salvo. en el mismo conjunto. Todo pertenece al Al mismo tabernáculo. tabernáculo. Esa es la teoría del salvo, siempre salvo. Pero nunca se explica eso. A eso se refiere. Yo no estoy de que acuerdo no con eso. queda fuera del... Ujú. No, del Pero- Ajá. Pero estás en el cielo. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí no es así. Claro, Para mí da sí. lo mismo estar adentro, vergüenza. estar al costadito, Lo importante es el infierno. Si vos pecás, vas al infierno. es feo. Es como estar en una sentarse villa y una delante del catedral. otro, no, ¿Viste? sí. La mansión de casa y la villa, ¿viste? También Claro. la villa. Esa es la teoría. Acá todo oro, todo oro, todo oro, y acá chapa, hojarasca y madera. Madera y Hielo. Una recompensa. Yo no estoy de acuerdo con esto porque yo creo que todo lo que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo y lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador y entró en nuestro corazón, algo tiene que cambiar. Yo no puedo venir a una campaña evangelística, levantar la mano, llevarme un pedazo del Espíritu Santo a sufrir a mi casa y que no haga nada. No. Nos presentamos sin... Yo creo que ese Espíritu Santo tiene que empezar a movilizarme, Si no se va. ir a la Se iglesia. va. Pasa que no se puede ir, pues dice que está agarrado con las arras del Espíritu. Se apaga de todo. Si vino, vino. No viene. Ah, no vino nunca. No vino nunca. Vos agarraste la mano, levantaste pura emoción, lloré todo, me peleé con mi esposa ese día. Tenía dos botellas de vino encima y levanté la mano porque el tipo dijo levante la mano. Y repitan conmigo, yo repito. Jamás tuve un encuentro con Jesucristo, jamás el Espíritu Santo El entró. esposo le dice que escudriñe los corazones, Ajá. ¿no? Por Entonces sus yo, frutos lo conoceréis, dice el Ujú. Señor. tiene que haber los Como ese frutos. que se está muriendo y de pronto, por favor, orá antes que se vaya. Ajá. Y oramos por el manco, con él en horno. Y aceptó al Señor antes de morirse. Entonces, Eso es esas algo- son las personas que no tienen recompensa, que están ahí. Claro. Pasa que yo no estoy de acuerdo con ¿Cómo eso. se Quiero que entienda que presenta? yo no estoy de acuerdo. Pero Eso en yo lo ese explico. caso, por ejemplo, Pero ¿dónde ¿cómo va se a ir? Porque presentan el que delante trabajó de 10, Dios? 20, 30 años para el Señor y siempre se certificó y hizo las cosas como le Pero Dios agrada a tiene su Dios. recompensa. Y el que, claro, y el que muere en el momento gana la salvación nada más. Nada. Claro. Bueno, ahí está el pasaje de los que iban a trabajar a la viña, que se enojaban con el padre de familia, pero nosotros soportamos el calor de día y este vino una hora, trajo una Claro, hora. yo Y el Señor le dijo, mismo. yo hago lo que quiero, ¿no? Yo le ¿Querés voy a reclamar? ¿Qué vas a reclamar? La cuestión es entender que yo no estoy de acuerdo con esto, por favor. ¿eh? No. Claro. Pero bueno, te lo quería explicar. Te lo quería explicar bien cómo Siempre es. salvo, digo que salvo porque se salvó en ese momento y nunca más se va a perder. Como dice él, una vez se salvó. Esa sería la misericordia, ya que no. Dios se escribió realmente en el libro de la vida, como dice. Ahí está el punto, ¿no? Después se borrará del libro de la vida. Ahí tenemos otra vez para poder entender No. nosotros Que no se puede de borrar. lo que está hablando. No se puede borrar. Si está escrito, no se puede borrar. Es El que tema es si si no está te escrito. salvó porque sabés que hasta el final vas a aguantar. Eso. Si no, no. Digo yo, no sé. Ujú. pienso. Bien. Mirá la hora. Es jodido. Cerramos. Yo me lo cuarto. ¿Mm? Cerramos. ¿Vos de qué amo? Señálame. Acá, No, falta mucho, ¿no? todo esto. No sé ni qué hora es. Ah, no. Lee un ratito. Leo. A ver. Cerramos ya el capítulo y nos vamos, ¿sí? Claro, sí. Bueno, Cerremos esta lectura. Te Dice, quedaste en el Señor, dice. Sí. Respondió entonces. respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5, 19, 30. Así también nosotros debemos aprender a escuchar, a conocer y a entender, y esto solo puede ocurrir mediante la íntima comunión con el Señor. Solamente los que viven en la presencia de Dios y aprenden de Él son competentes para hablar ante los hermanos. Solo ellos saben qué hacer cuando hay dificultades entre los hermanos o surgen problemas en la iglesia. Vaya a hablar con franqueza. El problema de hoy consiste en que muchos de los siervos de Dios son demasiado osados, o demasiado estrictos, o demasiado arrogantes. Se atreven a decir cosas que no han oído de Dios. Pero ¿con qué autoridad habla usted así? ¿Quién le dio autoridad?
¿Qué le hace diferente a otros hermanos? ¿Qué autoridad tiene usted si no está seguro de lo que dice que es palabra de Dios? La autoridad es esencialmente representativa, no inherente. Esto significa que debemos vivir en la presencia de Dios, aprendiendo y siendo heridos para no proyectarnos en ella. Jamás debiéramos equivocarnos y considerarnos autoridad. Solo Dios tiene autoridad, nadie más la posee. Cuando la autoridad pasa de Dios hacia mí, puede entonces pasar de mí hacia otros. Lo que me hace diferente de otros es Dios y no yo mismo. Por eso debemos aprender a temer a Dios y abstenernos de hacer las cosas descuidadamente. Debemos reconocer que no somos diferentes de otros hermanos, ya que así lo ha dispuesto Dios para que hoy aprenda a ser su autoridad delegada. Debo vivir en la presencia de Dios, comunicarme de continuo con Él y procurar conocer su propósito. A menos que haya visto algo allí en la presencia de Dios, no tendré nada que decirles aquí a los hombres. ¿Por qué usamos la palabra comunión? Porque debemos vivir continuamente en la presencia del Señor, no solo de vez en cuando. Cada vez que nos apartamos de Dios, cambia la índole de nuestra autoridad. Quiera Dios tener misericordia de nosotros para que vivamos para siempre delante de Él y le temamos. Estos son los 3 requisitos principales de una autoridad delegada. Puesto que la autoridad es de Dios, no tenemos nada de ella en nosotros, no somos más que representantes. Puesto que la autoridad no es nuestra, no debemos ser subjetivos en nuestra actitud, y puesto que la autoridad viene de Dios, debemos vivir en comunión con Él. Si se interrumpe la comunión, cesa también la autoridad. Wow. La autoridad es representativa, no es mía, es de Dios. Esto sería igual que si yo vengo acá a representar a Diego Armando Maradona. Yo vengo acá y vengo con la camiseta de River y el gorrito de River. A representarlo a él. ¿Qué me vas a decir? Estás loco, estás representando cualquier cosa. Maradona jamás se pondría una camiseta. Se hubiese puesto una camiseta de River ni un gorro de River. O sea que tu autoridad, claro, tu autoridad, bueno, ¿a quién estás representando, dirías? Pero no lo estás representando a él. Para representarlo a él tendría que venir con el gorrito de Boca, la camiseta de Boca, los pantalones de Boca y bueno, ya gordo ya estoy. ¿Se entiende, no? O sea que si vos sos representativo de Dios, te tenés que vestir como Dios quiere que te vistas, tenés que hablar como Dios quiere que hables, tenés que mover, pensar, sentir, amar como Dios quiere que hables. Entonces vas a ser representativo de lo que Dios quiere que hagas en este mundo. ¿Amén? Mañana a las 10 de la mañana no se pierdan el culto, va a estar precioso. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿La anotan? Cualquier duda que tengan en la semana lo anotan y el sábado que viene lo charlamos. ¿Amén? Amén. Señor, gracias por esta reunión, gracias porque nos has gozado, Señor, en tu presencia. Gracias por haber abierto nuestros oídos espirituales y pudimos entender tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que van a su hogar, Señor. Si hay algún problema, si hay algún peso, Señor, que tu gloria se lo lleve, papá. En tu nombre, Jesús, a ti te damos la gloria, papá. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Amén. No se olviden, chicas, de todo, si tienen algún mantel, la tela, me van diciendo, así yo me voy organizando para si tengo que comprar algo. Vos fíjate, ahí me mantenés de esto porque estos son lindos colores. 2 hay nada más.